Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con este servicio. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a orar para iniciar este servicio. Bendito Rey, mi glorioso Dios y mi poderoso Salvador, te damos gracias por este tiempo, Papito Santo. Gracias porque nos has permitido llegar con bien a tu casa, Señor. Nuestra casa, hemos entrado por tus puertas con acción de gracias, mi glorioso Rey. Y hoy hemos dispuesto nuestro corazón y nuestros pensamientos, mi glorioso Rey, para lo que tú hoy traes preparado a nuestra vida, a nuestro corazón, esa semilla que va a quedar sembrada, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos que ya están aquí en este lugar, Señor, así como también bendice la vida de cada uno de mis hermanos que vienen en camino. Quita toda piedra de tropiezo, Señor, y hazlos llegar con bien aquí a nuestra casa, Señor. Bendice la vida de nuestros pastores allá donde están, Señor. Bendice la vida de Moy y Zule también que están con ellos, Señor. Y te rogamos, Papito Santo, que tú seas tomando el control de este tiempo, Papito amado. Toma la vida de tu sierva que va a compartir la palabra, Señor, y pon un carbón encendido, mi glorioso Rey, en sus labios. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través de ella. Te damos gracias una vez más por este tiempo, mi glorioso Rey, y a ti te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado, mi Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permitió llegar con bien a casa. Pues ahora dispongámonos a escuchar la palabra. Amén. ¿Se acuerda de qué habíamos estado hablando el lunes pasado? Ahí ya le puse el acordeón, hermano. Sí. ¿Se acuerda de esas fases de la fe, ¿no? Donde el Señor o la fe de Abraham fue perfeccionándose a través de tres cosas que el Señor le pidió dejar. ¿Se acuerda qué le pidió dejar? Su patria, su parentela y por último la casa de su padre. ¿No? Ahí se las paso porque no las hemos visto, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de esas tres cosas que el Señor le pidió dejar a Abraham. Entonces, ¿se acuerda? La última que vimos fue la primera que vimos fue la del lugar de nacimiento, que tiene que ver pues mucho con la cultura de donde nacemos, ¿no? Hablábamos un poco de pues tal vez lo más obvio que es en nuestro país es mucho pues las malas palabras, el machismo, el matriarcado, ¿no? Que son cosas muy arraigadas en la cultura de nuestro país. Y cómo muchas veces sin el conocimiento o también inconscientemente nos llevamos esas cosas a nuestro matrimonio. Y es lo primero que el Señor nos está pidiendo dejar. Deja tu nación, ¿ok? Entonces ahí nos quedamos y estábamos hablando de algunos ejemplos de esa tierra de nacimiento, a qué se refería. Y bueno, esas frases tienen que ver con lo que les decía, ¿verdad? También la violencia intrafamiliar, maltrato, es algo también muy arraigado en nuestra cultura en México. Déjenme ver. Entonces terminábamos con esta frase: no se puede edificar un matrimonio nuevo con una cultura vieja que Dios nunca aprobó. Entonces creo que ese también es un principio que hemos hablado mucho. Como dice la palabra también, no se puede vertir vino nuevo en odres viejos. Entonces eso también se aplica para el matrimonio. No dejar todo lo que nos está influyendo por fuera y empezar a construir algo nuevo en el Señor. Qué hermoso es eso, que el mismo creador de este proyecto del matrimonio te esté guiando, ¿no? Y decir, esto sí, esto no, cámbiale aquí, esto tiene que ser diferente. Y también no se trata de que decidamos, no, lo que dices tú o lo que digo yo, sino lo que dice el Señor. Entonces vamos a ver el otro, bueno aquí, la fe en el matrimonio no se demuestra con actos visibles. Hay cosas que se ven, ¿no? Que como les decía la vez pasada, pues estamos aquí, venimos a las convocaciones, ofrendamos, diezmamos, bueno, muchas cosas que tal vez eso es lo que vemos, pero al interior de nuestra casa, ahí es donde está esa transformación que el Señor hace.
Y vamos a ver este versículo que lo hemos estado hablando. La semana pasada se habló varias veces en las distintas prédicas. Es primera de Samuel 15:22. Dice, pero Samuel le dijo a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y si usted se acuerda del contexto de este versículo, le está hablando a Saúl, ¿no? Donde el Señor le dio una indicación, le dijo, ve y destruye a los amalecitas y todas sus pertenencias. ¿Y qué hizo Saúl? Sí destruyó a los amalecitas, pero no destruyó todas sus pertenencias. ¿Qué hizo? Empezó a razonar, ¿no? Porque tal vez él en su mentalidad pensó que eso era lo correcto. Y dijo, de esto que está aquí voy a agarrar lo mejor y se lo voy a presentar al Señor. Parecería que es algo bueno, ¿no? En nuestro pensamiento a lo mejor usted dice, pues yo esto lo voy a agarrar y se lo voy a dar al Señor y se lo estoy presentando como ofrenda. Pero el punto aquí es que no fue la indicación que Dios dio. Él dijo, destruye todo, no te quedes con nada. Y ahí es lo que Samuel le hacía ver, ¿no? Es que si obedeciste o no obedeciste. Y Saúl decía totalmente seguro, sí, yo obedecí, yo hice lo que Dios me dijo, pero perdió de vista ese pequeño detalle, que es más bien un gran detalle, ¿verdad? Que él no siguió las indicaciones que le decía el Señor. Entonces Samuel le hacía ver, mira tú, aunque en algún punto, en algún momento te creíste el más pequeñito, el que no merecía, al Señor le plació ponerte como rey. Y por lo tanto, pues el Señor espera que obedezcamos, ¿no? Si estamos dentro de su proyecto. Y lo mismo se puede aplicar o nos habla de lo mismo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos decir, pues vamos a la iglesia, como les decía, ofrendamos, oramos, estamos participando en diferentes actividades, pero ¿cómo está lo invisible ante los demás? A ese punto es al que me refiero. ¿Cómo está lo invisible? ¿Cómo estamos en nuestra casa, en la convivencia diaria, en la comunicación que se tiene en el matrimonio o en la familia? Entonces, aquí en el matrimonio, lo que les decía, eso pasa lo mismo. Podemos aparentar una fe, pero lo realmente relevante es que esa fe sea verdadera en nuestra intimidad. Cuando nadie nos está viendo, que lo que el Señor vea sea algo que le agrade. Y de eso se trata esta primera parte de dejar la nación. Porque ¿qué pasa? Estamos obedeciendo en cómo nos tratamos en el matrimonio o en casa. Estamos obedeciendo en cómo nos perdonamos. Realmente pasamos por alto las faltas en casa, nos perdonamos, nos cubrimos, o no, o solamente estamos trayendo esas ofrendas que dice también la palabra muy claramente, no quiero que me traigan ofrendas, prefiero que me obedezcan. Entonces, ¿qué otra cosa también? Obedecemos en cómo tomamos las decisiones. Entonces, todo eso hay que ver, porque tenemos que sacar cosas de nuestra casa. No es señalar, no es decir, pues aquí está mal, sino que podamos entender realmente, porque como le decía, Saúl estaba seguro que él estaba haciendo las cosas bien, pero tiene que venir la palabra, tiene que venir esa confrontación y que realmente nosotros digamos, pues sí, aquí no estoy bien y sí tengo que sacar estas cosas de mi casa. Como le decía, en la etapa que estemos y en la posición que estemos, si eres hijo, si eres esposo, si eres esposa, ¿no? Pero cada uno tiene que sacar cosas y como jóvenes también empezar a identificar cuáles son esas unciones que hemos detectado en casa y que tenemos que ir transformando. No hasta que nos casemos, no hasta que digamos, bueno, ya cuando me case, entonces empiezo a quitar esas unciones, no, sino que desde este momento puedan empezar a verlas y a empezar a hacer esos cambios con la ayuda del Señor, honrando siempre a nuestra casa, ¿no? No se trata de decir, pues mis papás están mal y ahora no les obedezco o ahora no hago las cosas que me están pidiendo porque ellos no están haciendo las cosas bien,
sino siempre honrando al Señor y a nuestra casa. Y bueno, entonces, ¿qué otra cosa o cómo podríamos definirlo? Le decía, a veces podemos decir, bueno, sí oramos juntos en casa, pero ¿cómo nos perdonamos? Diezmamos y ofrendamos, pero ¿nos hablamos con amor o nos hablamos con desprecio en casa? Servimos en la iglesia, pero no nos honramos entre nosotros mismos o no nos preocupamos por las necesidades de nuestra propia casa. ¿Qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi esposo para que podamos seguir creciendo? O muchas veces está esa frase, ¿verdad? Primero Dios. Sí, primero Dios lo vamos a hacer, primero Dios vamos a estar, primero Dios, pero ¿realmente ponemos primero a Dios o cuando tenemos que tomar una decisión no lo consultamos? Entonces, esa es a lo que se refiere la palabra. Dice, no sean sacrificios, no sea algo pues que no es real, ¿no?, ante el Señor, sino que realmente obedezcamos la palabra. Y eso es lo que nos pide el Señor. No traigan sus mejores ofrendas, sino mejor obedézcanme. Eso no quiere decir que dejemos de ofrendar, ¿no?, o de diezmar, decir, no es que la hermana Naye dijo que ya no ofrendemos y que no diezmemos, ¿no?, sino que eso es algo que obviamente tenemos que también dar esa honra a nuestro Padre, pero Él nos pide obediencia. Amén. Entonces, bueno, ¿qué cosas nos trajimos de nuestra tierra? ¿Qué hábitos están afectando todavía nuestro matrimonio? Lo que tenemos que hacer es renunciar a esos patrones que no están honrando a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero detectándolos, ¿no?, y aceptando que realmente estamos fuera de lo que el Señor nos pidió hacer. Porque yo le decía, si no lo identificamos como un problema, pues tampoco le vamos a buscar una solución. ¿Está de acuerdo? Hasta que decimos sí es un problema, sí estoy pues cayendo en una falta aquí, entonces es cuando empezamos a buscar una solución en el Señor. Entonces, eso es a lo que se refiere una fe viva en el matrimonio. Hacer o cumplir con esa obediencia al Señor. Él dice, perdónense. Él dice, pasen por alto las faltas. Es difícil porque a veces cuando uno es el herido, ¿no?, dice, contra mí cometieron la falta, ¿cómo lo perdono? ¿Cómo hago que se me olvide? Sí lo perdono, pero no se me olvida, ¿no dicen? ¿Cómo hago para que eso que me lastimó no impida que yo, siga hablándole con respeto a mi esposa o a mi esposa, que siga cumpliendo con lo que el Señor me dijo? ¿Y qué pasa? Que a veces o tenemos que tener en mente que nuestro pacto es con el Señor. Sí hicimos un pacto con nuestro esposo y con nuestra esposa, por supuesto que sí, le demos respeto y tenemos que honrarlo, pero nuestro pacto es primeramente con el Señor. Creo que entendiendo eso es lo que nos lleva a dar los siguientes pasos. Aun cuando duela, ¿no?, perdonar, puede ser que duela, pero tengo que seguir hablándole con respeto a mi familia, en casa. ¿Y eso cómo lo hacemos? Solamente tomados de la mano del Señor. Si se acuerda, el lunes pasado hablábamos de la confianza en el Señor. Y que no es algo también que sea nuestro, es también parte de lo que el Señor hace en nosotros. Dice que Él es el que hace que la confianza sea hacia Él y que cada día sea mejor esa confianza hacia Él. ¿Cómo lo hacemos entonces? Es estando pegados a la palabra del Señor, oyendo su palabra, analizándola, permitiendo que esa palabra se haga carne en nosotros. Palabra tenemos mucha. Creo que el Señor y nuestros pastores se han preocupado por vertir esa palabra, esa semilla en nuestras vidas, y eso es lo que pues el Señor esperaría de nosotros, ¿no?, que le honremos. Sí, Romis, ahí viene Gus. Ahorita que habla de la fe, Naye, dice ahí, la fe en el matrimonio se demuestra con actos visibles. Hemos aprendido que cuando hay que pelear, dice que uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Y ¿no será que también cuando se une uno en la fe, potencializas que las cosas sucedan? Porque ahí dice que el Señor es el que está dando una amonestación o una advertencia, ¿no?
Y dentro de las muchas definiciones de obedecer, aquí viene que es juntar. Juntar, entonces cuando nos unimos, pero en fe, ¿qué sucederá? ¿Qué nos sucederá más bien en lo no visible, pero se manifiesta en lo visible? Y a veces queremos que se vea la fe de alguien con las obras, pero hay fe que se tiene que potencializar como matrimonio en creerlo, como dices, si lo cree uno o lo creen dos, pues va a suceder el milagro de cambiar la vida, porque cuando el Señor nos habla en el pasaje de Génesis, cuando le dijo a Abraham precisamente de dejar su unción, su tierra, él le creyó, y sin cuestionar la decisión de Dios. Y a veces nosotros cuestionamos a veces la decisión de Dios, de dejar de lo ancestral, y dicen, no, es que no creo, no pienso, no, va a ser bien difícil. Pero como dice, si el Señor ya el plan de Dios es de bien y no de mal, pues agarrarnos de esa confianza y seguridad de que pues lo vamos a ver. Dice la Escritura que nuestros ojos lo verán, porque a veces no lo vemos, y es lo que quizás ha detenido la fe. Como no lo vemos en alguien, decimos no entiende o no creo, no sé. Pero al final la fe es eso, de lo que no vemos. Y queremos verlo, desgraciadamente queremos verlo en alguien más. ¿Por qué no en nosotros? Bueno, como persona, como varón, yo quiero ver, Señor, que transformación en mí, para hacer un testimonio con mi esposa, y como dice ahí, ¿no? La obediencia, que sea yo primero obediente, sea para dar ese fruto de obediencia, y alguien más lo pueda ver y se potencialice lo que tú tienes en mí. Porque si ya no son dos, ahora es uno, la fe se va a potencializar o se va a ir hacia abajo. Porque en vez de animar uno a la esposa, no puedes, no sirve, ya le estás bajando ahí el potencial, cuando dice que tenemos que animarnos. Entonces, pues esa parte también del misterio del matrimonio y la fe, que se potencializa aún en las cosas, se potencializa en lo no visible, para que se pueda ver. Sí. Así es, amén. Y sí es cierto lo que dice Romis, ¿verdad? De poder unirnos como matrimonio. A veces eso se nos olvida, ¿no? Y con el tiempo empezamos a caminar, tal vez cada quien por su lado, tal vez cada quien a lo mejor con del desánimo, ¿no? De decir, pues no siento que estemos avanzando, siento que yo sí quiero, pero ella no quiere, cuando ella sí quiere, él no quiere, y bueno, ahí está esa lucha. Pero acuérdese que la lucha es contra las potestades, contra los ataques del enemigo, no contra nuestro esposo o nuestra esposa. Y eso es lo que no se nos debe de olvidar, y eso es lo que tiene que mantener viva su fe en el proyecto en el que está caminando, que es un pacto con el Señor, y que no está peleando con una persona, está peleando contra potestades, contra huestes de maldad que están ahí tratando de alejarnos del proyecto del Señor. No le dejemos el camino fácil, ¿no? Veamos, yo sé que pueden ser cosas que a veces nos cuestan trabajo, pero que justo ahí, ese sí es un sacrificio válido, ¿no? Donde digamos, me duele, me cuesta, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo te quiero honrar a ti, Señor, porque yo quiero alcanzar el beneficio que tienes para mi casa, para mi matrimonio, y no destruirlo. Entonces, bueno, lo que decíamos de dejar la nación o dejar nuestra casa, también no es que estemos negando la fe, ¿verdad? Sabemos que no todo es malo, y tampoco se trata de decir, ay no, pues ya corto totalmente todo con mi familia, con el lugar donde estoy, ¿no? Sino que a lo que se refiere es que podamos abandonar esos malos hábitos que fueron creados por lo que había a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, o en la misma familia. Déjeme avanzar. Entonces, mire, la fe en el matrimonio no es creer que Dios lo puede arreglar, es obedecer a Dios mientras Él lo arregla. Entonces le decía, no nos tenemos que parar, tenemos que seguir caminando, aun cuando pensemos que las cosas no están funcionando, que no están caminando de la mejor manera. Es no pararnos, porque lo más fácil es decir, no, pues yo hasta aquí porque no veo que las cosas funcionen, porque no veo no sé, un cambio tal vez en la otra persona o en mí mismo, no he podido vencer las unciones que yo traigo.
pero es creyendo y haciendo las cosas. Creo que esto resume muy bien esa primera parte de no es esperar a que Dios lo arregle, ¿no? Ay, bueno, ahí cuando estemos bien, ya hacemos algo o nos unimos, no, sino vamos a trabajar para que estemos bien como matrimonios. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Decía la palabra y el mes pasado lo estuvimos viendo, no se cansen de sembrar. Esto es algo continuo y va a traer su fruto al tiempo que el Señor lo defina. Y que seamos capaces de decir esto, no lo sembré mal. Perdóname, Señor, y ayúdame a restaurar y a sembrar bien de aquí en adelante. Amén. Entonces, bueno, llegamos a la segunda. La segunda cosa que el Señor le pidió dejar a Abraham fue su parentela o su linaje. Entonces, bueno, aquí hay características, ¿no? Que desde individuos, desde que nacemos, traemos ciertas características. El carácter, la forma de hablar, la forma de pensar, y que se van transmitiendo de generación en generación. Yo no sé si usted, los que tienen hijos, ¿no? Han dicho, ay, esta actitud o esta forma de reírse o de expresarse la tenía mi abuelito, que tu hijo nunca lo conoció, ¿no? Pero que son características que se van transmitiendo en nuestra genética. Entonces, ¿qué significa dejar la parentela? Como le decía, no significa dejar de amar a nuestra familia, ¿no? Es decir, no, ya aquí cortamos y nunca le vuelvo a hablar a mi familia y no me inviten y no me llamen porque ya, ¿no? Se cortó. No es eso, al contrario, nosotros tenemos que seguir honrando a nuestros padres, ¿no? A nuestra casa. Pero entonces, ¿qué es esto? Es romper vínculos, es reordenar las autoridades. No sé si alguna vez le conté, pero los primeros días cuando Leo y yo nos casamos, me acuerdo que salimos en la noche, creo que nos fuimos al cine, no sé, pero ya era bien noche, eran las 10, 11 de la noche, y yo vi mi reloj y dije, mi papá me va a regañar, mi papá me va a estar esperando, y después dije, no, pues no, ya no es mi papá, ya no tengo que rendirle esas cuentas a él, ¿no? Sino que cambia la autoridad. Y eso es lo que, se lo pongo en un ejemplo muy sencillo, chistoso tal vez, pero eso es, hay que cambiar el chip, porque entonces ahora ya no es ni ella ni él a papá o a mamá, ¿no? O la autoridad que tenían, sino ahora es al Señor juntos, donde la autoridad es el Señor, y como mujer, donde ahora cambiamos esa cubierta, ya no es papá el que nos está cubriendo, sino ahora es un varón que el Señor nos ha puesto como cabeza. Amén. Y ahí es ese reorden de las autoridades, de ya no permitir que sea la familia, los pensamientos de nuestra familia de origen, sino que sea el Señor el que gobierne nuestra casa y nuestro matrimonio. ¿Qué es entonces la parentela? ¿A qué nos referimos con eso? A complacer tal vez a los padres. Y mire que también es, o sea, uno como hijo y pues busca honrar a sus padres, ¿no? Y a veces decimos, no, es que si yo hago esto, ¿qué va a decir mi papá o qué va a decir mi mamá? Ay, ya lo cambiaron, ya lo manipularon, ya no sé, ¿no? Las cosas que pueda haber en la mente, y a veces seguimos pensando el complacer a la familia y no nos fijamos en lo que está pasando dentro de nuestro matrimonio. ¿Cuáles son las voces que tienen más peso emocional en nosotros? Sigue siendo la voz de mamá o de papá que dicen es que lo tienes que hacer así porque esto es lo bueno, y como no lo estás haciendo de esa manera, ay no, pues ya estás mal, y empieza a ver esas voces en nuestro interior donde a veces se pone como yo digo como a veces me siento yo, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque con mi esposo hablamos de una cosa y decidimos algo, pero luego la familia se entera y, no, pero ¿por qué así? No, pero es que debería de ser mejor así. Y te ponen como entre la espada y la pared, cuando todavía hay un peso emocional de lo que dice la familia. Entonces ahí es cortar, no es dejar de escuchar, porque a lo mejor hay consejos buenos,
escuchar, pero tomar una decisión en conjunto, como matrimonio, sobre todo tomando en cuenta lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, ¿qué otras cosas podría ser? Bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces dice, dejar la dependencia emocional, económica, espiritual y decisional? Dice Mateo 19:5, dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán una sola carne. Entonces, como le decía, no es despreciar a los padres, no es romper la relación, no es falta de honra, sino ese cambio de autoridad. Y tenemos que tenerlo muy consciente los dos, porque a veces pasa en el matrimonio que decir, no, ya no vas a ir a la casa de tus padres, ¿no? O de tu familia, no quiero que estés hablando con ellos. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Que no haya esos como, ¿sí? ¿Cómo podemos decirlo? Tóxicos, esos límites tóxicos o que no van de acuerdo con el Señor, porque decía, no es romper una relación y deshonrar, ¿no? Y decir, ay, no, porque mis padres lo hicieron todo mal y ahora ya rompo la relación con ellos, sino seguir honrando. Sí, hermana Rosario. Donde dice, deja su parentela. Y parentela pues es obviamente el lugar de donde naciste, tu patria nativa, dice tu descendencia, la familia. Y no tanto como dices tú, no es ya no verlos, ya no buscarlos, ya no hablar, no. Es dejar las costumbres, porque la mayoría de veces, y yo lo he visto no nada más en mí, en que hay una influencia en esa descendencia de costumbres, en que en un matrimonio los dos venimos de costumbres diferentes, de tierras diferentes, de todo diferente, todo. Al fin dos desconocidos, dijera mi pastor, ¿verdad? Dos completos, pero que al unirnos, cada uno va a ver las diferentes costumbres y no aplicar. Es que es muy común decir, es que mi mamá lo hacía así, es que mi papá me decía así, y meten a los papás. Entonces Dios dice, no, ya no, deja tu parentela ya déjala, ya tus costumbres allá se quedaron. Si allá hacías esto, ahora crea algo nuevo. Nos ha enseñado nuestro pastor que ahora es una unción nueva. Las cosas viejas se deben de dejar familiares y vamos a decir, adoptar lo que común podemos hacer los dos, pero normalmente también llega a haber una imposición. Es que a mí me gusta, el hombre puede decir, es que a mí me gusta así porque a mí me enseñaron así, o la mujer, ¿verdad? Es que a mí me gusta así porque a mí así. Entonces es un conflicto que cómo se va a manifestar la unidad. Bueno, pues creando algo nuevo, ¿verdad? Estar en un acuerdo. No sé si te recuerdes, yo pienso que todavía estabas aquí cuando una vez un matrimonio de discipulados, que aquí alguien dijo, es que yo me peleaba con mi esposa nada más porque dejaba la pasta de dientes, se lavaba los dientes y dejaba la pasta destapada. Y todos se rieron, ¿verdad? Y dijeron, pues algo tan simple, pero a veces son cosas tan simples que el hombre quiere que se hagan como él quiere, o como a él le gusta, o como a él le enseñaron, o la mujer quiere como a ella le gusta, como a él quiere y como a ella le enseñaron, y tampoco es así. Como decías tú, los dos caminando bajo el orden de Dios, de los mandamientos, de unirnos y ser una sola carne, ¿verdad? Sí, hermana, gracias porque sí es cierto. O sea, a veces hay cosas que no solo nos las enseñaron, sino nos las enseñaron y nos gusta, ¿no? Que ahí es donde está lo difícil, porque decimos, así me enseñaron y así me gusta hacerlo, así me gusta vivirlo. Entonces, ¿qué sería lo primero que hay que hacer ahí? Pues, ¿le gusta al Señor o no le gusta al Señor? ¿No? Porque tal vez a mí me gusta. Ajá. A los frijoles refritos, no sé, hoja de aguacate, ¿no? Y si tú quieres a tu esposo, y es un buen consejo, porque a veces no todo es malo de la familia, a veces satanizamos, ¿verdad?, la parentela, pero si nosotros nos ponemos a pensar positivamente,
poder agarrar esas virtudes buenas de la parentela y tomarlas y llevarlas a nuestro hogar, ¿verdad? Y basándonos en la Biblia, ¿verdad? En los parámetros bíblicos, pero se dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, y si nosotros estamos para agradar a, entonces si a mi esposo le gusta así, ¿verdad? Y no me quita nada, pues yo se lo hago, ¿no? Pero te digo, hay cosas, como decía la hermanita Rosa, costumbres malas, pero también hay cosas buenas que tienen nuestras familias, ¿verdad? Y eso, en esas virtudes nosotros podemos agarrarlas para llevarlas también a nuestra casa, ¿verdad? Porque pues no todo es malo, ¿verdad? Sí. Poder agarrar esa virtud, no, mi papá era bien trabajador, no, mi papá era bien cumplidor, no, mi papá era excelente, hacía bien las cosas, ¿verdad? Y llevarnos esas cosas buenas y, como dice la palabra, tomar lo bueno y desechar lo malo y formar una nueva unción y una nueva manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Sí, sobre todo como dices, ponernos de acuerdo. Seguramente vamos a tener que ceder en cosas, ¿no? Tanto yo o mi esposo va a tener que ceder en cosas. Tú ponías un ejemplo de la comida, Lili, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que pues ahí comíamos cosas diferentes, ¿no? Yo me acuerdo que una vez llegaron a casa mi familia y si ¿vas a comer eso? Y yo, pues sí, pero si a ti no te gustaba. Pues no me gustaba, pero ahora sí me gusta, ¿no? Sí, y son cosas en las que se va acoplando, se va cediendo en algunas cosas, y sobre todo es el saber si al Señor le agrada o no, ¿no? Si nos agrada a nosotros va a ser ahí un poco más difícil, pero siempre consultar si eso es algo que le agrada al Señor. Y como decía Lili también, o sea, no todo es malo, hay que también seguir honrando nuestra casa. Lo que no debemos hacer es confundir esa honra con permitir que sigan gobernando en nuestra vida o en nuestra casa, ya sea de forma presencial o no, a veces no necesita que los papás estén ahí en la casa o la familia esté ahí en la casa, porque traemos la mentalidad, ¿no? Las formas de hacer las cosas. Y eso yo creo que también es mucho de hablarlo, porque, o sea, igual si al esposo le está molestando o no le está gustando, oye, es que eso no me gusta. ¿Por qué? Pues porque, no sé, no me gusta el aguacate o lo que sea, ¿no? Que decía Lili, un ejemplo. Y poder ponerse de acuerdo y decir, bueno, no, si no te gusta, pues, te complazco o mira, esto está bien. Bueno, es ponerse de acuerdo y poder platicarlo. Y sobre todo, que no sea el gobierno de la familia en casa. Gus, ¿le puedes pasar a Leo, por favor? Gracias. Bueno, sí, estamos hablando, ¿verdad?, de las costumbres y a veces cosas básicas de que es como la alimentación y un poco de tradiciones, pero yo creo que en esta, la segunda característica o etapa, que es su parentela o su raza, yo creo que debemos verlo de una manera un poco más profunda. Por ejemplo, darnos cuenta si en nuestro linaje hubo patriarcado o hubo matriarcado, porque eso a final de cuentas va a afectar el que seamos o el que alcancemos ser uno. Si se murmura, si nos quejamos, cómo hablamos, si hablamos con bendición o maldición, porque en muchas ocasiones son cosas tan arraigadas que no nos vamos a dar cuenta de que las tenemos. Y entonces más bien la reflexión en esta noche sería buscar en nuestros antecedentes o en nosotros mismos qué cosas nos trajimos de nuestra parentela. Si hubo queja, por ejemplo, en la escasez, ¿verdad? ¿Qué escuchamos de nuestros papás? Si eran de los que se quejaban o no de la escasez económica, de la política, de muchos otros temas que pudiéramos mencionar, no solamente la comida, que eso, bueno, a final de cuentas yo creo que se pueden acoplar más rápido, pero hay cosas muy ocultas que más bien son en las que deberíamos trabajar. Sí, tienes razón en ese punto, porque
la mentalidad, ¿no?, que nos pusieron. Yo sí he conocido a familias donde se quejan de todo. ¿Han conocido así? La mamá se queja de todo, la cosita que sea, ¿no? Y el hijo también, y el papá también, y el hermano también. Entonces eso sí es algo, una unción, y que a veces no se da cuenta la persona, ¿verdad? Hasta que le dices, oye, ¿disfrutas algo en la vida, no? O te estás quejando demasiado de las cosas. Creo que se podría buscar una solución, pero a veces sí es cierto, necesitamos que alguien venga y nos lo diga. Y nosotros tomarlo con madurez, ¿no? Porque a veces alguien viene y nos dice y nos ponemos a la defensiva, ¿no? Sino poder tomar eso y crecer y madurar en el matrimonio. Una es esa, y la otra también, la de la miseria. No sé si también le ha pasado, pero yo he conocido a familias donde está tan arraigado el no tenemos, ¿por qué vamos a comprar porque no tenemos? Cuando son familias que sí tienen el recurso para poder comprar algo, pero en su mentalidad es no tenemos, y eso es lo que se va transmitiendo también de generación en generación. Sí, Leo. Es el de pobre pero honrado. Ajá. Y eso, bueno, yo creo que entraría en el punto anterior, el de la nación, porque eso está muy casado con la parte doctrinal, la parte religiosa. Eso es lo que, no sé si por aquí haya uno que también haya salido de la misma religión, y pues es parte de lo que te enseñan, que hay que ser pobre, porque literalmente lo toman de la palabra, ¿no? Únicamente los pobres van a entrar al reino de Dios, pero jamás te explican que es los necesitados del Espíritu son los que van a entrar, no pobre económicamente. Y por eso yo creo que como país lo tenemos muy arraigado, ¿no? Ay no, pues pobre pero honrado. ¿Por qué no mejor bendecido o abundante y honrado? Sí, rico y honrado, dice Romy también. Sí, hay muchas cosas así. Lili también quiere aportar algo. Ahorita me recordaba que Abraham poseía riqueza en esa tierra, ¿verdad? De Ur de los Caldeos. Entonces, cuando Dios le hace ese llamado, también nosotros tenemos que ver de dónde procede la riqueza, ¿verdad? Porque dice, mira, la riqueza es una añadidura, pero la bendición de Dios dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Entonces nosotros ahí también tendríamos que ver de dónde ha procedido nuestra riqueza, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Que como decía el pastor cuando nos predicaba, ¿verdad? A veces ya somos esclavos, ¿verdad? Estamos en un sistema de esclavitud, ¿verdad? Donde trabajo, pero ya estamos introducidos en un sistema de esclavitud. Sin embargo, así vivimos algunos de nosotros, ¿verdad? Pero cuando venimos a Dios nos enseña un orden, ¿verdad? La ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Y entonces dice que las bendiciones nos alcanzarán. Entonces a mí me llama la atención porque donde vivía Abraham había mucha riqueza, y cómo es que el Señor lo manda a salir y a dejar esa riqueza, ¿verdad? Esa riqueza falsa, y Él lo enriqueció, ¿verdad? Pero con esa bendición que no añade tristeza, ¿verdad? Entonces también ahí como esposos nos tendríamos que poner de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Quién nos está enriqueciendo? Si el Dios Mamón o realmente Dios que nos provee todo, ¿verdad? Como dice Leo, ¿verdad? Es echarnos un gran clavado, pero pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos la unción de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero a veces hasta el apóstol Pablo decía, no a veces decía, el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, ¿verdad? Porque ya hay un código, ¿verdad? Pero nosotros, Dios nos habilita para pelear hasta la sangre, hasta la genética, ¿verdad? Y es estarnos preparando continuamente, ¿verdad? Y como decía, esto no es fácil, ¿verdad? En el matrimonio a veces ceder, ¿verdad? A veces es bien fácil cuando no pasas el probatorio y pues pasa por alto, pero cuando lo estás viviendo es bien fácil dar el consejo, pero cuando lo vives ahí es donde está la verdadera fe y la faceta de fe en la que estamos caminando también. Así como el matrimonio camina por facetas de amor, considero yo, también la fe en el matrimonio, también ahí se tiene que ver, ¿verdad? Como tú decías, a veces dices, ay no, ya mejor no sigo, ¿verdad? Pero dices, yo hice un pacto, ¿verdad? Un voto, tanto el hombre como el esposo con Dios, ¿verdad? Entonces ahí es donde se van mostrando las facetas
de la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque a veces es bien fácil decir, no, yo sí tengo fe, Sí. pero no tenemos obras. O decimos, yo sí esto, pero nuestras acciones dicen otra cosa, ¿verdad? Pero entonces, como decían ahorita en las aportaciones, ¿verdad? A mí me impresiona tanto cómo es que él dejó sus riquezas, su posición, su parentela, y sin nada salió, pero cómo Dios lo prosperó y cómo Dios cumplió su promesa en él. Se equivocó, sí, Sí. pero permaneció. Sí, 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 así es, ¿verdad? La permanencia y la obediencia, ¿no? Porque sí, estaba en un lugar cómodo, pero tenía que salir de esa comodidad, confiando no en lo que tenía, sino en lo que Dios le estaba prometiendo. Sí, Leo. Perdón tanta participación, pero ahorita que comentaba Lili, me vino a la mente que ¿por qué no como familia construir la perseverancia, la constancia, el esfuerzo? Esos serían unos buenos costumbres que dejarle a nuestros hijos, porque igual vuelvo como país. Como país nos catalogan como flojos. De hecho, por ahí había un disco que como joven, vestido con su sombrero y su zarape, dormido bajo un... Y esa es la mentalidad que como que en la que nos tienen. O podemos ver que la mujer gana más o la mujer está en otros mejores puestos que los varones. Pero eso es debido yo creo que a la cultura que se ha transmitido de generación a generación, del no esfuerzo o la comodidad Sí. o no honrar a Dios también, porque eso, como también lo mencionaba Lili, eso abre la bendición, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, sí, que son cosas que tenemos que sembrar bien en nuestros hijos, pero ahí está un pasito atrás, ¿no? El que tenga que cambiar en nosotros, el dejar de nosotros mismos esas unciones para poder entonces vertirlas en los hijos, porque sí es cierto, hay que enseñarles perseverancia, pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a un problema? O ni lo enfrentamos, mejor nos damos la vuelta y hay que siga el problema, ¿no? Ese tipo de cosas que tenemos que aprender a vencer para poder ir transmitiéndolas a nuestros hijos. Pero sí es cierto, la perseverancia. ¿Cuántas hay mamás o papás, como dicen, a veces los metemos en la burbuja y dicen, no, hijo, si te está costando, si te están presionando mucho, pues ya no vayas, ya no lo hagas. Si te regañan, pues ya no vayas, ¿para qué? No necesitas que te estén regañando, no necesitas que te estén, ese dinero si es que es un trabajo, ¿no? Y a veces como papás les inculcamos eso, ¿no? Más que decir, pues persevera, hijo, el Señor dice que hagamos todo como para el Señor. A lo mejor tú quieres un trabajo nuevo porque dices, es que pues no sé, a lo mejor me maltratan o no me pagan lo justo o lo que sea, ¿no? Y queremos otro trabajo. Pero como decía, es esperar a que el Señor, no esperar a que el Señor lo arregle, sino caminando también en fe y dando lo mejor de nosotros, ¿no? Alguna vez alguien me decía, es que no, este trabajo no me gusta. Me digo, pues da lo mejor hasta que el Señor te lo cambie, ¿no? Pero estando ahí, pues sé puntual, sé el mejor, ten una buena actitud, ¿no? En lo que el Señor te cambia a otra área, a otro lugar. Pero es eso, ¿verdad? El poder estar perseverando y siendo mejores. Creo que también le he contado alguna vez, cuando mi hijo estaba en una clase, tenía un maestro que lo presionaba, pero, o sea, lo presionaba porque quería que él diera más, ¿no? Y mi hijo lloraba. Y en mi corazón sí decía, ya no lo voy a llevar o lo voy a cambiar de maestro, ¿no? Pero al final yo estaba viendo que no era un maltrato hacia mi hijo, sino que le exigía, Aarón, hazlo de esta manera, Aarón, hazlo de la otra manera. Y a él, pues obviamente a él le costaba y lloraba, ¿no? Pues decía, no, tiene que seguir. Y yo hablaba con él, no, hijo, mira, pon atención a lo que te están diciendo, hazlo de esta manera. Si no te sale, dile, es que no sé cómo, enséñame de nuevo. Pero enseñarle a seguir. Y yo creo que fue el maestro con el que más aprendió. Entonces a veces es eso, los queremos meter ahí y decir, no, hijo, pues ya no vayas, ya no lo hagas, déjalo. Y es entonces cuando vemos a una generación, que ahorita se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? Que no puedes decirles algo porque ya
ya se van o quieren las cosas rápido, no hay paciencia. Y esas son las cosas que se van sembrando y van pasando de generación en generación. Por ahí Leo, creo que la vez pasada que él estaba hablando, hablaba justo de esas generaciones, cómo traen marcas, toda la generación, marcas muy, bueno, que van cambiando en cada generación. Entonces eso es, nuestra generación no tiene que estar acoplada al mundo, a lo que pasa allá afuera, sino que podamos enseñarles esa perseverancia y ese amor a Dios, no a la persona donde estamos o al lugar donde estamos, sino al Señor. Entonces, bueno, dejando la parentela es eso, ¿verdad? Poder cambiar. Lo que les decía también es que la familia no gobierne dentro de nuestro matrimonio. Entonces, dentro de las decisiones que se toman en casa, ¿quién tiene la mayor influencia? ¿Es Dios o es todavía la familia? ¿O qué es lo que estamos permitiendo también? Entonces también el matrimonio, hermano, no fracasa por falta de amor, porque el Señor es el que da el amor. Pero muchas veces también esa autoridad que no sabemos ordenar es lo que va también trayendo que se deteriore el matrimonio. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Todavía nos trajimos cosas de la nación o de la parentela donde estábamos. Entonces aquí, ahí en esa frase en verde decía, dejar la parentela es el paso que define la madurez matrimonial. También eso es la madurez. Veíamos un versículo la vez pasada que decía, ya no somos como niños, que pensamos una cosa y luego pensamos otra y hacemos otra, sino que hay una madurez en el matrimonio. Déjame ver, hoy ya me queda muy poquito tiempo, me apuro. Entonces, ¿qué áreas son en las que es más fácil fallar? Una de las áreas es la emocional. Aquí le ponía algunos ejemplos. Buscar primero la aprobación de los padres o de la familia para tomar decisiones, guardar secretos al esposo o a la esposa, compartir preocupaciones, miedos con la familia primero, ¿no? Que la familia se entere primero de qué está preocupando, qué está fallando en la casa, antes de que hablemos con nuestro esposo o nuestra esposa. Esas son las fallas más comunes que tenemos que evitar, cortar, ¿no? Si es que todavía las tenemos dentro de casa. Después de una discusión, ¿a quién llamas? ¿A la familia para desahogarte, ¿no? Para decirle lo que está pasando, lo que está haciendo mal el esposo o la esposa? Validar emociones con terceros, ¿no? Pues le platiqué a mi mamá que pasó esto en casa y me dijo que yo tengo la razón. Entonces me monto en mi macho y de ahí no me bajo porque ya alguien me validó y me dijo que yo tengo la razón. Entonces, antes de que busquemos esa conciliación, ¿no? con el esposo o la esposa, comparar con la familia, ¿no? Con intención de minimizar, de rechazar o de crear competencia, y no proteger a la pareja de las críticas, ¿no? que hay en la familia. Sí, Leo. Antes de que se me vaya la idea, eso que acabas de comentar es bastante importante porque definitivamente creamos un vínculo emocional que es muchísimo más fuerte que a veces la palabra o el buen consejo que alguien nos pueda dar. Por ejemplo, si alguien de mis hermanos ha escuchado el testimonio del apóstol Germán Ponce, ¿verdad? Él lo compartía acerca de la época que acaba de pasar. ¿Por qué después de tanta información, de tanta revelación, de tanta palabra, pues él comentaba, ¿verdad? Sin ánimo de criticar ni nada, solo él comentaba de cuán difícil es salir a veces de ese tipo de tradiciones. Y comentaba que en ese momento la pastora Ninoshka, que le costaba dejar cierta tradición de la Navidad, hablando de la Navidad, y hasta que él la dejó, ¿verdad? Porque a veces queremos nosotros como varones, o a veces la amada quiere como ayuda idónea,
cambiar al otro, pero yo creo que el apóstol Germán llegó el momento en que dijo, no, yo creo que mejor el asunto se lo dejo al Señor para que la transforme. Y al final ella fue transformada, pero cositas así que vienen de nuestra familia es muy complicado dejarlas porque hay algo emocional. De hecho, nuestro pastor Moy nos ha compartido que en esta época es difícil dejar nuestras costumbres porque es algo emocional. Has creado un vínculo emocional y eso es como si nos amputaran un dedo, un pie, una mano o algo. Es muy complicado, pero como leías al principio, el Señor se complace en que obedezcamos. A pesar de lo que nos esté sucediendo, y tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, poner el gozo por delante y obedecer, aunque me duela el alma, aunque me duela mi mamá, aunque me duela mi papá, dejar nuestra parentela para que sea un matrimonio de bendición. Amén, amén. Y pues sí, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que dejar. Unas cosas tal vez más superficiales que otras, tenemos que ir a las profundas, ¿no? Para poder seguir creciendo. Y mira, aquí hablando un poco de este vínculo emocional que a veces hay por fuera, la palabra dice que cuando ya somos un matrimonio, ese vínculo emocional se tiene que formar entre nosotros, ya no con nadie de afuera. Dice en Proverbios 31:11, dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Entonces se crea ahí un vínculo nuevo. Y el área decisional también, que aquí no es otra cosa más que con base en qué tomamos las decisiones, ¿no? A veces es el decir, o individualmente, o dejamos que alguien más influya en las decisiones de casa, esperando la aprobación de la familia, o sin acuerdo. Pero dice en Proverbios 3:5-6, dice, confía en Jehová con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Que también, digo, no es, sabemos que tenemos cubiertas, ¿no? A nuestros pastores, a nuestras autoridades espirituales, en donde sí podemos buscar un consejo, ¿no? Más que por fuera. Y bueno, la tercera cosa, que esta ya es un poco más corta, es dejar la casa del padre, que aquí ya habla un poco más de las funciones. Aquí dice, en la niñez la personalidad se ve ampliamente influida por la conducta de los padres. El Señor Jesucristo dijo, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Entonces ahí tenemos también que dejar esas costumbres que adquirimos desde la casa. ¿Qué puede pasar? Y muchos matrimonios, podemos dejar físicamente la casa, ¿no? Que sería como dejar la patria, o dejar la parentela, que es que ya no interfieran en nuestras decisiones. Pero esta parte es el sistema interno, ¿no? Como esas funciones que todavía traemos y que tenemos que dejar. Y fíjese que a mí me dejó mucho un aprendizaje una vez que una persona fue a nuestra casa. Y dijo, después alguien más le dijo, es que aquí es como allá, pero, o sea, como que dijo es lo mismo, no, o sea, como las mismas cosas, el acomodo de una manera similar, no sé. Y yo dije, ¿qué? O sea, mi casa es igual que la casa de mis papás, ¿no? Ahí tenemos que hacer algunas correcciones, ¿no? Pero sí, son cosas que a veces pues nos confrontan, ¿no? Y tenemos que ir cambiando. Entonces es esto, le decía, a ver, imagínese que usted tiene la oportunidad de construir una casa, ¿cómo la haría? ¿Cómo se la imagina? O diría, no, pues que me la hagan igualita a la casa de mis papás, que le pongan el mismo número de habitaciones, el mismo color de fachada, la misma posición de las cosas. Y no, yo creo que a nadie le gustaría eso, ¿no? Sino que, voy a tener una casa nueva, Señor, pues la quiero de esta manera, así, así. Eso es lo mismo que debemos de hacer con el Señor, ¿no? De decir, Señor, estamos haciendo algo nuevo y queremos que tú lo diseñes, que tú seas el arquitecto de esa nueva casa, de ese nuevo matrimonio, para que sea en bendición. Y dice Isaías 43:18, dice, y ahora Dios le dice a su pueblo,
no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Amén. Entonces, dice, las promesas no operan bajo sistemas antiguos. Las promesas requieren una mentalidad nueva. Eso es lo que tenemos que dejar, nuestra vieja manera de pensar, para poder entrar a una nueva manera de pensar. Y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que sí, de lo que hacemos, qué sí edifica nuestra casa y qué no la edifica, cómo honramos a Dios, cómo se maneja el dinero. O sea, son cosas muy de la familia, del matrimonio, que se tienen que conversar y permitir que sea el Señor el que nos lleve y nos guíe. Y un poco de lo que decías, Lili, de cuando el Señor le pidió a Abraham, deja esa tierra que donde estaba bien, donde estaba cómodo, donde había riqueza. Y a veces sí el Señor nos lleva por procesos donde, pues sí, claro, en el punto a lo mejor vamos a pasar momentos de prueba, momentos donde estemos bien, ¿no? Pero es el poder seguir caminando a donde el Señor nos indique, porque podríamos decir, no, pues ya aquí ya estoy bien, Señor. Aquí ya en esta tierra que me diste hay árboles de manzanas y aquí estoy bien, estoy perfecto. Pero ¿qué tal si el Señor te quiere dar otra tierra donde no solamente hay manzanas, ¿no? Hay mangos, hay melones, no sé, una variedad más amplia, y a veces nos queremos quedar en el mismo lugar. Pero es eso, salir de la comodidad y confiar en el Señor. Decir, bueno, el Señor me está diciendo que me salga de aquí, yo me sentía cómoda, me sentía a gusto, pero el Señor dice que nos vayamos, pues vámonos. Que se dice fácil, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que agarrarnos y ser realmente esos guerreros que pelean por la bendición de su casa. Entonces nuestra fe no se perfecciona cuando obedecemos y solo nos convierte en verdaderos adoradores cuando ya no cuestionamos lo que el Señor nos está pidiendo, cuando ya actuamos de la manera en que el Señor quiere que actuemos. Entonces ese fue el momento en el que se perfeccionó la fe. Dice en Santiago 2:22, la fe de Abraham fue perfeccionada por las obras. Él hizo, no cuestionó, no dijo, Señor, ¿por qué me estás pidiendo a mi hijo si tú me lo prometiste, si de ahí viene que me vas a dar una generación que no se pueda contar? No, él lo hizo y el Señor le concedió que su hijo permaneciera ahí. Y eso es lo que tenemos que desarraigar de nuestro corazón, lo que a veces amamos, que no es el Señor y que seguramente en algún momento nos lo va a pedir, ¿verdad? Y que podamos nosotros entregar y seguir caminando en la confianza en que el Señor es el que nos lleva, el que nos prospera y el que tiene un proyecto de bien para nuestra vida y para nuestros matrimonios. Entonces, hermano, pues no se desanime, sigamos caminando, creyendo en que el Señor nos lleva hacia un propósito glorioso, que nuestro pacto es con el Señor, que por quien debemos hacer mejor las cosas es por el Señor. Él es el que nos sostiene. Y como decía Leo, ¿verdad? Las cosas que vemos que no, Señor, te las entrego, tú hazte cargo, Padre, y estar orando y el Señor es el que va a transformar. No nosotros, no nuestra fuerza, no nuestra influencia, ¿no? Sino lo que el Señor vaya transformando en nuestras vidas. Y pues póngase de pie, mi hermano, porque ya me pasé un poquito, pero ya concluimos esta parte, ¿verdad? Que el Señor nos dé el querer como el hacer, ¿no? Y que prepare esa tierra que tiene para nosotros, hermano, y pues hablemos también, ¿verdad? Que no se quede solo esto en nuestra mente. Ahí le pongo un reto, hay que hablar entre el matrimonio, qué es lo que no está funcionando. Y le voy a decir porque es un reto, porque no va a señalar, ¿no? No le va a decir, ay, yo te dije, ya ven, o a discutir. No, es gracias por confiarme esto y trabajemos juntos por salir adelante, porque ya no es un problema tuyo, ya no es un problema mío, es un problema que tenemos que solucionar los dos. Y eso es lo que a veces dejamos de lado, ¿verdad? Decir, no, pues ese es tu problema, es tu unción, es tú lo que tienes que hacer, y no, porque ya somos uno, ¿no? Y esa es la forma también de ser uno. Pues vamos a orar, mis hermanos, y pues yo les pido, ¿verdad?, que ahí en su lugar, que puedan estar con su familia también, pidiéndole al Señor que sea Él
el que transforme nuestras casas, ¿verdad? Que sea Él el arquitecto de nuestras casas, que si Él tiene que destruir, quitar algo para volver a hacer, que lo haga, ¿verdad? y que nos pueda llevar de su mano a ese proyecto que tiene para nosotros. Padre bendito, gracias Señor en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, porque nos llevas de la mano, Señor, hacia tu propósito. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, porque tú nos tienes en este lugar, Señor, porque confiamos en que tú quieres darnos ese placer, Padre, de poder estar dentro de tu casa, dentro de tus proyectos, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta noche tú puedas, Señor, hacer una transformación en los matrimonios de esta casa, Padre. Que podamos ser cambiados de mente, Señor, que podamos también caminar, Señor, de la manera en que tú quieres. No más con sacrificios, Señor, sino obedeciendo a tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú puedas poner una atmósfera de armonía, Señor, en nuestras casas, Señor. Que haya también una atmósfera, Padre, de unidad, donde tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir a cambiar, Señor, las cosas que hay en nuestro corazón. Pon en nosotros el querer como el hacer, Padre. Te invitamos, Señor, que vengas a nuestra casa. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu presencia en nuestra casa, en nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que tú nos cambies esa manera de caminar, que podamos dejar, Señor, esas cosas viejas para que tú puedas traer un cambio verdadero en nuestra vida, Señor. Quita toda religiosidad de nuestra casa, de nuestro caminar, Padre, para que podamos caminar en obediencia. Que tus pensamientos sean los nuestros, que seas tú, Señor, el que gobierne nuestra casa, Padre. Hoy renunciamos, Señor, a toda influencia que está en nuestro hogar y que no es de ti, Señor. Hoy renunciamos, Padre, a todas esas unciones, Señor, que aún están ahí, que permitimos, Padre, que entraran a nuestra casa. Mas te pedimos, Señor, porque tú eres el alfarero, tú eres el que restaura, Señor, nuestras vidas. Y hoy te pedimos que tomes en tus manos, Señor, la situación de nuestra casa, Padre. Que tú hagas en nosotros, Padre, la obra perfecta. Y que permitas, Señor, que nuestro corazón y nuestra forma de vivir, Señor, sean de honra para ti. Queremos ser esos matrimonios que te honren, esos matrimonios, Señor, que puedan aún sembrar, Padre, la semilla que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que podamos ser ese testimonio vivo, Señor, de lo que tú tienes para tu pueblo, para tu casa, y que esa bendición se derrame en nuestros hijos, Señor, en nuestras generaciones, Padre. Te damos gracias, Padre, y bendecimos a cada uno de los matrimonios. Padre, llévalos con bien a casa y permite, Señor, que tu palabra pueda seguir haciéndonos esos matrimonios maduros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.